tenemos una nueva forma de pensar, un nuevo corazón. Gracias, Señor. Yo creo que cada día nosotros podemos nos alegrar porque sabemos que somos uno en Cristo. Amén. Y Dios dice, nos enseña en su palabra que nosotros, cuando yo me casé con mi esposa, yo no sabía que nosotros iríamos ser uno, ¿no? Porque en la matemática de Dios, 1 más 1 no es 2, es 1. ¿Por qué? Yo y mi esposa, después de mucho tiempo de matrimonio, nosotros hicimos 16 años de matrimonio. El día 23 de mayo cumplimos 16 años casados. Pero muchas personas dicen, ustedes no tienen hijos, ¿y cómo es? ¿Es triste? No, con Cristo es alegría, ¿no? Porque Cristo llena las cosas que nosotros no tenemos. El hombre puede experimentar muchas cosas, el dinero, la fama, tener hijos, tener esposa, tener una casa, un carro nuevo. Pero si no tiene Cristo, todo es en vano. Entonces, yo y mi esposa estamos haciendo un tratamiento. Yo digo yo, porque yo soy uno con ella, ¿no? Pero mi esposa es la que está sufriendo más, ¿no? Porque tiene que tomar medicinas y las inyecciones, ¿no? Para poder estimular sus ovarios. Entonces, ¿quién cree que el marido siente el dolor de la esposa? Sí, siente, ¿no? Mi esposa está tomando como medicinas e inyecciones para estimular el ovario, para que puedan formar muchos óvulos, ¿no? Y ahí el doctor dijo, tome cuidado, porque puede ser más de 2, 3, 4 hijos, ¿no? De una vez sola, ¿no? Nuestro deseo era tener gemelos, ¿no? Mellizos. Entonces yo no sabía que Dios estaba preparando esto, esperando 16 años para poder tal vez tener la posibilidad de tener mellizos o trillizos, que sea, ¿no? Entonces mi esposa siempre reclama con dolor de ovarios, que me duele, que me duele. Y yo también estoy sintiendo el dolor, ¿no? Y algo así, algo raro parece, ¿no? Y algo así maravilloso, no por el dolor, ¿no? Porque somos uno, ¿no? Y mal, mi esposa está embarazada, mi barriga ya está creciendo también. Pero no es por eso, por comer mucho, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Dios me da la oportunidad de poder estar aquí a predicar y escuchar la voz de Dios, ¿no? Porque el Espíritu de Dios está aquí y vamos a oír su voz y hacer la voluntad de su corazón. Vamos a leer primeramente, Primero de Reyes, versículo 16. 16. ¿Todos encontraron? Então vamos ler todos juntos, dizendo assim: Também Ageu, filho de Nisi, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Somente um versículo simples, mas vamos orar. Amado Deus, te damos gracias, porque sabemos que para Deus todas as coisas são possíveis. Nós creemos em tu promessa, creemos em tu palavra, que é uma palavra vida, uma palavra que produz frutos, uma palavra que produz cambio, uma palavra que traz salvação. Por isso nós estamos aqui esperançosos por poder escuchar su palavra. Habla, Senhor, através desse sencillo versículo, pero para Deus e para nós, que o Senhor irá hacer-nos entender através de uma mensagem. Dá-nos ouvidos e prepara nosso coração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. O versículo que nós leemos aqui é um versículo curto. Solamente por ler talvez não vamos entender. Pero aqui, em lugar, a circunstância que Deus falou esta palavra para poder ungir. Elías é o profeta deste momento, desta nação, em Israel. Era Elías que hacía el trabajo de Dios, que tenía el designio de Dios para poder profetizar, para ser utilizado como hombre de Dios. Amén. Entonces, até el propio hombre de Dios, até el propio, podemos decir, los cristianos, tienen problemas, tienen dificultades. Hasta el propio Elías, que era un hombre de Dios, todos conocen, no conocieron físicamente, no apretaron su mano, pero conocen a través de la palabra de Dios cómo fue Elías. Un grande hombre de Dios, un profeta de Dios, la boca de Dios. Y por tener muchos problemas y por tener mucho pecado dentro de Israel, até los propios reyes
viraram idólatras dentro de Israel, estragando a vida espiritual de los próprios, vamos dizer, não eram cristianos, e sim aqueles que confiavam em Deus. Mas nós podemos saber que Elias, então, por ter muito problema e ver que havia muita decepção em Israel, até ele quis se matar, quis sacar sua própria vida. Estava huindo de Jezabel, uma mulher mala, esposa de um rei malo também, e queria sacar sua vida dizendo que tudo queria que se terminara, porque sua missão já tinha terminado e era o momento dele irse. Nós vemos dentro de Eliseu um desânimo como profeta. Pero vamos passar ao versículo 16 aqui, que nós lemos. Deus então mandou a Elias ungir 3 reis e também nomear um homem que seria o profeta no lugar de Eliseu. Então, nós podemos acompanhar aqui, versículo 19. Vamos ler todos juntos, versículo 19, amém? Diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com 12ª. Elias passou por ele, lançou sua capa sobre ele. Versículo 20 também. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, porque tenho eu feito. Amém. Deus havia preparado já Eliseu para ser como sucessor de Elias. Nós também, ao receber o chamado de Deus, estamos nos preparando para poder preparar uma nova geração. Quando Elias foi, conforme a obediência de Deus, para poder nomear a Eliseu, Eliseu era um homem simples que vemos aqui, era um lavrador. Estava cuidando de um trabalho de seu padre, administrando. Então podemos ver que Deus não utiliza somente pessoas de grande conhecimento, que há cursado na faculdade, na universidade, que tenha grandes capacidades, que seja um poliglota, ou que seja rico, ou que seja de uma linhagem especial, seja filho de rei. Por o contrário, Deus utiliza a todos nós que somos humildes e queremos a cada dia ser parecidos com Cristo. A questão é querer obedecer a Deus independente do que somos e de que temos. Se há disposição, se há um coração voluntário, Deus vai utilizar. Porque Deus utiliza a cada um de nós que queremos trabalhar na obra de Deus. Vamos abrir aqui 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29. Para podermos entender o chamado de Eliseu e nosso chamado também. Capítulo 1, versículo 27 al 29. Quem é louco por Deus? Quem é louco por Jesus? Então jale o pelo de seu irmão que está acostado. Não. Amém? Vamos ler o versículo 27 al 29. Todos juntos. Amém? Diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aqui está a nossa situação antes de conhecer a Cristo e pós conhecer a Cristo também. Pero há uma diferença. Nós não éramos, não teníamos uma identidade de Cristo. Pero agora, por um chamado e por uma obediência, por aceitar a Jesus, nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Nós éramos as coisas desprezíveis desse mundo. Nós não teníamos valor nenhum. Pero com Cristo nossa vida passou a ser uma vida santa, uma vida de obediência e uma vida justa e uma vida de temor de Deus. Passamos a ter agora muitas referências, lo qual nós não teníamos antes. Eu digo a minha esposa, eu tenho um mau caráter. ¿Por quê? Porque todo aquele que não tem o caráter de Cristo é um mau caráter. Amém? Para nós sempre temos um bom caráter, nós devemos ter um caráter de Cristo. Não basta somente, eu somente neste ponto eu sou débil. Somente neste ponto eu não posso me controlar. Somente neste ponto eu tenho a debilidade. Não.
significa que nosotros todavía no tenemos el carácter de Cristo. No significa que nosotros no valemos nada. Pero nosotros tenemos el valor porque Cristo vive en nosotros ahora. Nosotros leemos aquí entonces que Eliseo era un hombre simple, que estaba trabajando diariamente como nosotros trabajamos todos los días, confiando en Dios. Eliseo también creía en Dios porque él creía en Elías. Sabía que Elías era un hombre de Dios, sabía que Elías era profeta de Dios, sabía que Elías no era un hombre normal, él era un profeta. Y los que creían en profeta, creían en Dios. Si creía en Dios, creía en profeta. Creía también en trabajo y la manifestación del Espíritu Santo también. Entonces vemos que Eliseo creía en Dios. Nosotros creemos en Dios y diariamente estamos trabajando y de repente pasa algo en nuestras vidas, como sucedió en la vida de Elías. Un llamado, una unción, una capacitación. Porque Elías fue, conforme la obediencia de Dios, ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar. Mientras pasaba Elías a procurar, miró a Eliseo, un hombre trabajador, y dice aquí, vamos a regresar a Primera de Reyes, capítulo 19. Al final del versículo 19 dice, Elías pasó por él y lanzó su capa sobre él. Lo que significa lanzar su capa. Lo que significa esta actitud de Elías ante Eliseo. No era solamente una simple capa. Era algo que el profeta Elías utilizaba, no como un instrumento de hacer milagros, de profetizar, pero que pertenecía a él. Muchas personas quieren utilizar algo de su abuela, algo de su padre, algo de su hermano, para poder pensar que tiene este valor de transmitir lo que uno tenía y ahora pasaría a querer tener. Pero al mismo tiempo aquí, el versículo 20, cuando Elías los lanza a capa en Eliseo, dice él, entonces dejó los bueyes que trabajaba y dice, déjame besar mi padre y mi madre, entonces te seguiré. Al mismo tiempo que Elías lo lanzó la capa, Eliseo ya sabía que lo que significaba aquella capa, lo que significaba aquel manto o que sea, una cosa que había dado para Eliseo. Porque al mismo tiempo ele deparou-se, déjame, por favor, Elías, me despedir de mis padres, besarlos. Significava que Eliseu tenía comprendido que era un llamado de la parte de Dios, que recibiría ahora un nuevo trabajo, una administración, un trabajo de profeta para poder estar en el lugar de Elías. Aquí nosotros podemos ver que ese versículo que leemos, versículo 20, deja primeramente besar mis padres o despedir. Una pasaje que nosotros vemos en el Nuevo Testamento fue cuando los discípulos de Jesús caminaban con él y un discípulo dijo para Jesús, Jesús, yo te seguiré por donde quiere que vayas. Jesús dijo así, las raposas tienen covis, las aves de los cielos tienen niños, pero el Hijo del Hombre no tiene que inclinar su cabeza. Amén. Y dice otro también, Jesús dijo a otro, sígame. Otro dijo así, deja primeramente, Señor Jesús, sepultar a mi Padre, después te seguiré. Jesús dijo, lo que dijo Jesús, deja que los muertos sepulten los muertos, tú vai y predica el reino de Dios. El siguiente también dijo, Señor, deja despedir de mi familia, de mis padres, de las personas que están en mi casa. Jesús dijo, no, aquel que aceptó a Jesús y mira hacia atrás, pone a mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Eliseo sabía que ese trabajo sería un trabajo duro, de poder reemplazar un trabajo duro de Elías. Puede-se conocer a Elías que ele tenía problemas. Una persona que quiso matarse, sacar su vida, porque no aguantaba los problemas que tenía. Imagínese un hombre de Dios que confiaba en Dios, la boca de Dios, querer sacar su propia vida. Entonces nosotros vemos el cuadro de Elías que sería pasado para Eliseo también. Pero Eliseo quiso aceptar. Y dijo aquí en el versículo 19 que nosotros leemos, capítulo 19, versículo 19,
que ele estava trabalhando. E depois, Elías passou e lançou a capa. Versículo 20. Dijo que queria despedir de sua família. Versículo 21 diz: volveu, pois, atrás dele, e tomou a junta de bois, matou-os com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Aqui podemos ver uma grande decisão de Eliseu. Eliseu trabalhava com os bois, que podemos claramente pensar que era de seu padre. Pero por que Eliseu então matou um par de bois, e aí matado e ha dado para todas as pessoas que estavam cerca de sua casa como uma comida, e matou também os aparatos que estavam ligados a los bois? O que significa isto? Eu posso pensar que talvez 2 bois já pertenciam a Eliseu. Quando Eliseu los sacrificou e deu para comer, significava que Eliseu iria ter uma despedida. Ha tomado uma decisão de poder desatar todo o que tinha dele, porque ele tinha uma grande decisão para poder seguir a Elias. Quando nós seguimos a Jesucristo, nós devemos negar a nós, devemos negar nossa carne, nosso desejo, para poder obedecer e seguir a nosso Senhor Jesucristo. Eliseu também, ele quis deshacer todo o que tinha, que era 2 cabeças de bois, 2 bois, matar, para não um dia dizer, eu segui o profeta Elias, pero foi tão duro, pero agora eu tenho trabalho, eu tenho 2 bois, eu tenho hecho ali como dice, juntado propina, como assim, não? E agora não deu certo em um trabalho, não deu certo em um chamado, pero todavia eu tenho aquilo que era meu. Eu posso volver, eu posso trabalhar todavia com aquilo que eu tinha. Pero não, muitas vezes nós que somos cristianos, nós colocamos em uma balança servir a Deus e o que temos. Pero tomamos a decisão de servir a Deus, pero nós queremos juntar e esconder que é de nós, porque se servir a Deus foi muito duro, se servir a Deus foi muito pesado, se servir a Deus foi muito sofredor, eu posso regressar a minha casa, eu posso poner manos em meus tesouros e poder novamente rehacer minha vida. Pero o que Jesus quer de nós é 100%. Jesus quer que nós nos entregamos nossa vida a Ele. Amém? Vamos ver algumas atitudes de Eliseu. Não era simples, pois o poder não seria transferido solamente de palavra, desejo de la vontade. O poder e a unção que recebeu Eliseu não era algo porque Elias solamente lo lançou a capa. Não era a capa que iba a dar o potencial de fazer o grande ministério, de ser um grande profeta. Não eram coisas materiais, não eram coisas visíveis que iria capacitar a Eliseu como um grande profeta. E sim, era o trabalho do Espírito Santo que hoje opera em nós também. Muitas igrejas que dizem ser igrejas, dizem: venga tomar a água não sei de onde, venga pisar en la brasa de não sei de onde, venga agarrar o martelito del juízo, coisas assim. Coisas, amuletos, pensamentos que pensam que vão trazer sorte. Pero nós queremos que solamente o Espírito Santo capacita os incapacitados. Deus nos chama a los capacitados, pero Deus chama a los que não são para capacitar. Nós estamos no processo de capacitação também, amém? Assim era, não era solamente porque Elias quis que Eliseu fosse solamente profeta. Havia um trabalhar. Havia um desejo, havia um plano de Deus já desde o princípio, como nós também. Nós nos paramos aqui na igreja, estamos congregando, estamos servindo a Deus, queremos ser fiéis, ¿por quê? Porque há um plano de Deus, pero nós devemos ter o desejo de querer obedecer a Deus, de trabalhar para Deus, para entregar nossa vida para Deus, para morrer por Cristo Jesus. Esse é o desejo e a vontade dele. Nós podemos encontrar no Novo Testamento um homem que chamava Simão, o mago, o mágico. Este homem, ao mirar que havia um grande avivamento em Samaria, onde Filipe predicava, onde Pedro e Juan e os outros discípulos faziam grandes milagros, pero em Samaria todavia nadie havia recebido
el don del Espíritu Santo, es ser bautizados en el Espíritu, hablar nuevas lenguas, lenguas de misterio. Pero cuando Felipe llegó a Samaria, supo que en esa ciudad nadie había sido bautizado en Espíritu. Entonces llamó a Pedro y Juan y dice: venga acá. Todos recibieron el bautismo de Juan, pero nadie fueron bautizados en el Espíritu. Y cuando llegaron los dos, llegaron ahí y pusieron las manos y las personas comenzaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y había un hombre allá, un hombre medio raro, un hombre que era conocido como el Grande, porque era engañador, era persona, un mago mágico que hacía truques, hacía magías a través no del Espíritu de Dios, así por el propio diablo, ¿no? Entonces había un hombre que miraba a las personas recibir las manos de Juan y Pedro y hablar nuevas lenguas, cosas, y hacía milagros también. Y este hombre se acercó a Pedro y Juan y dijo: realmente yo veo que ustedes están haciendo grandes cosas, pero aquí yo tengo algunos dólares y quiero que me dé esto también. Este derecho de poder colocar mis manos en la cabeza del hermano, de la hermana, y las personas caer y hacer milagros, y que las personas pueden hablar nuevas lenguas. Quiso comprar. El don de Dios y los frutos del Espíritu Santo no se puede comprar con plata. No se puede querer tener porque uno desea solamente. Debe utilizar para la obra de Dios y debe orar. Y eso es concedido por el Padre a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que el poder que tuvo Eliseo para poder hacer grandes milagros no fue solamente por querer de ser humano. Había un trabajar como Dios trabaja en nuestras vidas, que es a través del Espíritu Santo. Al mismo tiempo que Elías lo dio la capa, Eliseo lo comprendió. Claro, eso es de Dios, es un llamado de Dios. La capa tiene como simbolizar el llamado, pasar una sucesión, hacer un nuevo trabajo. Por ejemplo, cuando un padre tiene un oficio tan grande, tiene una oficina, tiene un escritorio de advocacia, el padre está para morir, llama a su hijo, lo llama a su oficina de advocacia y dice: esto aquí va a ser todo suyo cuando yo partir. Él está ya de antemano diciendo que un día que le vayas, él va a ser el sucesor, va a administrar su trabajo. Elías quiso pasar para Eliseo esto, pero Eliseo, el diferente que él era un hombre de Dios, temía a Dios, creía en Dios, porque rápidamente él tuvo ese sentir, esa decisión, y sabía que venía de la parte de Dios. No era un llamado humano, no era un llamado momentáneo, era un llamado de Dios y permanente. Él debería ser fiel y querer abandonar todo lo que tenía para seguir a Dios. Amén. Entonces, esas condiciones Eliseo lo sabía. Y dice que después que Elías se fue, Elías no paró, no habló con Eliseo, no dijo: Dios me dijo que era para te ungir. No, la unción significaba la capa. Entonces, como Eliseo sabía esto, él le dijo: esto, Dios me llamó. Y dijo que se fue atrás de Elías, pero con una condición de despedir, pero después iba a regresar. Muchas personas hacen sus planes, si vale la pena, si es más cómodo, optan por seguir. Pero si no es cómodo, si no vale el trabajo, no quiere seguir. No quiere poner la mano en el arado. Quiere solamente las cosas más fáciles. Eliseo no. Eliseo quiso obedecer, pidiendo apenas una oportunidad y que él sería fiel para el resto de su ministerio. Después de él despedir, matar un par de bueyes, que significaba una entrega de todo lo que tenía, de todas las cosas que confiaba. Tal vez si un día Eliseo pelease con su padre y su padre diría a Eliseo: vayas de acá, yo no te quiero, leve solamente dos cabezas de bueyes. Entonces, eso lo pertenecía a Eliseo, yo pienso. No está escrito en la Biblia, para poder adaptar a la mensaje. Entonces lo que tenía solamente Eliseo era 2 cabezas de bueyes. Y lo que hizo él, lo mató, ofreciendo
a todos, no solamente con una fiesta para agradar, pero diciendo, yo no confío más en lo que tengo. Yo no quiero más volver atrás en mis decisiones. Ese fue el pensamiento y la decisión de Eliseo ante Dios. Nosotros también debemos hacer o qué? Muchas veces, rechazarlo todo que tenemos para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. La actitud de Eliseo es para ser memorizado, acordado até en los días de hoy. Porque no fue solamente una simple actitud. Para ser el profeta que es, Eliseo tuvo que pagar con su vida, su sacrificio, para ser submiso a Elías, que sería su maestre, donde aprendería muchas cosas, donde obtendría muchas experiencias. Eliseo, para tener el carácter, debería obedecer a lo que es submisión. Uno de los sucesos del ministerio de Eliseo es la submisión. Para nosotros también tenemos un suceso en nuestra administración dentro de la casa, como esposo, o como las mujeres esposas, o como obreros de Dios, o como ministros de Dios. Nosotros debemos aprender lo que es submisión, lo que Eliseo aprendió. Ante Elías, toda su vida quiso obedecer, quiso tener esa submisión, quiso mostrar que él era capaz, quiso mostrar a Elías que él sería lo que iba a reemplazar en todo su ministerio después de su muerte. Es bien confiable cuando nosotros vemos que alguien puede reemplazar, independiente de lo que va a pasar en nuestras vidas. Si un día Dios nos saca de este mundo, ¿quién es que va a cuidar de mi esposa? ¿Quién es que va a cuidar de mis hijos? Dios va a cuidarlos. Pero cuando alguien te encarga un trabajo, y si esa persona venga a fallecer, la persona lo que quiere, desea más, es que tú puedas ser fiel a aquilo que Él te encargó. Amén. Sí. Es por eso que debemos trabajar con fidelidad, independiente que nuestro patrón esté o no esté. Eso es un segredo para una vida de suceso. Amén. Entonces, Eliseo probó que esa decisión era definitiva. Lo que es nuestra palabra también debe ser definitiva, al tomar una actitud como tomó Eliseo. Entonces, muchas personas piensan que debe tener muchas herramientas para poder trabajar. Eliseo solamente tenía la capa, que significaba simbólicamente la unción. La capa. Cuando nosotros miramos una capa, vemos una capa o acordamos de una capa, nosotros podemos acordar de los superhéroes que utilizan la capa. Pero Eliseo solamente tendría una capa. Iba a ser profeta, iba a ser casado, perseguido por los reyes, por los idólatras, así como fue a Elías. Pero nosotros miramos, Eliseo no pidió más nada, solamente la capa era suficiente. Nosotros conocemos el superhombre, ¿no? Superman, el hombre de hierro, o hombre de ferro. Él tenía todo, pero tenía tenía una debilidad, y todos conocen que era kriptonita. Una cosa lo debilitaba, una cosa lo hacía fraco, una cosa lo hacía débil. Nosotros podemos ver otros superhéroes, el Batman, por ejemplo. ¿Cuál era su debilidad? Él tenía dentro de uno mismo problemas, heridas. Él tenía desde su niñez problemas, heridas, que lo hacían ser débil en el momento que venía una persona a decir. Entonces nosotros, para tener suceso, no basta solamente herramientas y decir hombres de hierros, porque se tienen debilidades. Nosotros, para no sermos débiles, nosotros debemos ser débiles, porque la palabra dice débil, diga débil, fuerte soy. Cuando nosotros queremos ser fuertes, vamos a ser débiles, porque el orgullo abate. Pero cuando nosotros decimos que somos débiles, flacos, no, débiles, Dios nos capacita. Dios nos da la unción necesaria para nosotros trabajar. Entonces Eliseo estaba preparado solamente con una capa. Eliseo no daba argumentos. Eliseo no quería volver atrás a sus decisiones. Muchas veces nosotros queremos dar argumentos pos aquilo que nosotros decidimos. Muchas personas lanzan mano de lo que había tomado la decisión.
Pero Eliseo tuvo una preparación. Eliseo estaba prestes para ser conocido como el hombre de Dios y servo del Señor. Nosotros debemos ser conocidos por nuestra fama de hombre de Dios y servo del Señor. Mujer de Dios y serva del Señor. Hombre de Dios y servo del Señor. Esa fue la imagen que Eliseo tenía pasado para todo el pueblo, sea sus enemigos o sea las personas que amaban y conocían a Dios. Elías estaba prestes a dejar su cargo, dejar su trabajo. Mas Eliseo no estaba preparado todavía, no tenía una preparación adecuada. Y era necesario un seguimiento, era necesario experiencia, era necesario aprender cómo sería después. Nosotros no podemos ir a una guerra despreparados, irán nos herir, irán nos matar, porque estaremos despreparados. Todo que pone su mano en la radio significa al reino de Dios, al llamado de Dios, debe prepararse. No puede decir que eres super creyentes, los superhéroes, porque hay una debilidad. Por más que digan que son capaces, pero hay una debilidad. Y en esa debilidad Dios debe trabajar y nosotros debemos decir. En esa debilidad nosotros ya no podemos ser más débiles. No podemos caer en esas debilidades. Debemos entregar a Dios, porque como dijo la hermana, antes para que nosotros era debilidad, pero ahora es nuestra fortaleza. Porque el enemigo no puede más machucar ahí donde nosotros éramos débiles. Pero ahora, por más que ele venga a machucar, nosotros vamos ser más fortalecidos. Porque cuanto más ele quiere nos aplastar, esmagar y destruir, nosotros vamos vivificar y estar más fortalecidos y preparados en Dios. Amén. Vamos a abrir agora 2 de Reis, capítulo 2, versículo 9. Todos se encontraram? Amém. E lemos juntos. Sucedeu que, havendo eles passado por Elias, disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que te haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aqui podemos ver que não somente ele queria ser o sucessor, mas queria ser bendecido duplamente. Ele queria que a bendição, o poder e a autoridade que tinha Elias em ele fora duplo. Seria coisas duplicadas, coisas a mais. Podemos ver que foi uma petição com muito denuedo, com muita ousadia, a querer ser maior que seu maestro. Pero Jesus não nos ensina coisa distinta. Jesus não disse, eu vou ser o mais poderoso. Jesus disse assim, meu ministério foi 3 anos. Eu hice muitas coisas, pero ustedes coisas maiores poderão fazer. Então significa que nós não podemos estancar em um limite. Nós temos o que? Capacidades. Nós podemos, porque Cristo que nos fortalece. Não vem de nós. Não fomos nós que elegimos a Deus. Não fomos nós que ocultamos a Deus. Pero Deus trabalhou em nossas vidas, porque Ele nos eligiu, Ele nos chamou e nos capacitou. E nos deu poder sobre todas as serpientes, sobre todas as coisas malas. Até a nós, o ser humano que é nós, o maior inimigo de nós é nós mesmos. Quando tu miras no espejo, é tu inimigo. Porque tu tens que pelear espiritualmente para poder vencer aquele que está reflexionado no espejo, que é nós. Nosso egoísmo, nosso mal caráter, a falta de perdão, os ressentimentos, todo isto hace com que nós retrocedemos. Pero Deus quer que nós avançamos. Amém? Então aqui nós vemos que Eliseu tuvo uma grande petição. Quiso uma porção dobrada do que hacía Elias. E foi hecho. Porque Elias ha hecho alguns milagres. Pero Eliseu ha hecho 12 milagros, que foi dos maiores profetas que fizeram mais milagres. Isso contou porque ele pediu. Jesus também não nos ensina coisas distintas também. Se tu queres, tu deves pedir, tu deves reclamar a Deus. Vamos abrir Mateus capítulo 7, versículos 7 e 9, que é muito conhecido. É um versículo que nós já lemos por muitas e muitas vezes, pero olvidamos. Todos encontraram?
Y leemos juntos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. O qual de vós é o homem que, pedindo um pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Até aí. Seria bom até o 8, 7, 8. Aqui vemos a ousadia de Eliseu. Eliseu havia aprendido, não por Jesus, mas havia aprendido que as coisas que Deus quer para nós é que podemos ter êxito naquilo que Deus nos chamou. E se Deus deseja isto, nós devemos buscar em Deus as fortalezas e as armaduras e as ferramentas que é necessário para poder trabalhar no ministério. Então, Eliseu sabia. Por que pediu a porção dobrada? Talvez a porção dobrada para não ter temor de las pessoas, de los enemigos. Porque uma coisa ha hecho com que Elías tuviera el temor. Ele ha hecho grandes coisas. Ele poderia pedir a Deus para poder destruir seus inimigos. Porém, ele teve temor, se escondeu, que alguém o perseguia. Alguém queria sacar sua vida. Alguém queria o preço de seu cuello. De su cola, cuello. Su cuello. Tuvo temor, em vez de orar a Deus, não. Ele quedou deprimido. E Senhor, saca minha vida, porque basta de los reis idólatras, basta desta vida, basta dessa mulher Jezabel que está me procurando. Eu não quero ser morto por uma mulher, é melhor sacar minha vida. Ele quis entregar tudo que Deus lhe tinha dado. Assim somos nós muitas vezes miseráveis, porque Deus havia elegido Elias, pero Elias queria deixar seu puesto, deixar seu cargo, por temor a los hombres, por temor de uma pessoa que não era crente, que não tinha temor de Deus. Nós não podemos trocar as riquezas, as promessas de Deus por um prato de lentejas. Nós não podemos trocar, cambiar, vender nossa primogenitura, nossa herança, nosso chamado por as coisas que oferece o mundo. As coisas que Deus nos dá são coisas de mais valor, são coisas inexplicáveis. Nós estamos aqui por la misericórdia de Deus. Nós temos vergonha de nós, como nós éramos no passado, quando vivíamos em Egito, buscando as coisas do mundo, dependendo das coisas do mundo, mirando as coisas do mundo, pero agora somos diferentes. Temos que ser diferentes, não como os super-heróis que têm debilidades, pero com Cristo. Amém? Então, foi uma petição ousada. Pero lo que dijo aqui, vamos regressar, 2 de Reis. Elías deu uma condição para Eliseu. Versículo 10, todos juntos, assim. E disse: coisa dura pedistes, e se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. Há uma condição. Se Eliseu viste a Elias subir no chamado, Deus lo consideraria a petição que havia pedido Eliseu. Pero se não, ele não receberia a porção dobrada de sua autoridade, de seu poder, porção dobrada. O que significa isto? Muitas vezes nós não estamos atentos, nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque em Juan disse: se oíres a voz do Espírito, não endurezcais o vosso coração. Porque o viento nós sabemos, escuchamos, pero não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado por o Espírito. E Eliseu optou para seguir e obedecer a direção do Espírito Santo. Significava que, se Eliseu fora um homem sensível à voz do Espírito, ele receberia, porque veria todo o mover do Espírito, o momento que seria tomado Elias também, aí lo concederia. Pero se estivesse distraído com os haceres, com o trabalho, com as coisas, como na igreja, por exemplo, entra na pessoa e as pessoas volteam. É distração, porque a Bíblia diz que em um piscar de los ojos, o Senhor vem, não é? Imagina-se,
¿Cuántos segundos durará esto? 1, pero es básico, es suficiente para que Jesús venga y lleve su iglesia. Por eso no podemos estar distraídos só no celular de quién será. Ay, qué vergüenza, ¿no? Está pasando vergüenza. O abre la puerta, ¿quién es que está entrando? El bebé está llorando, ¿cuál bebé es? Nosotros no podemos volver siempre. Es duro tal vez, molesta. Pero nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios. No estar así, atareados. ¿Qué hacen los hermanos? Nuestros oídos, nuestras orejas tienen que estar captando la antena del Espíritu Santo. Amén. Es esto que quiso decir Elías. Si me vieres subir, recibirás. Si no, no recibirás. Lo que Dios dice, si estás atento, oirás mi voz. Si estás en espíritu, oirás y saberás cuál es mi voluntad. Si no, no saberás cuál es mi voluntad y no saberás cuando yo te hablé, no saberás cuando recibió nada, porque no estás atento. Nosotros debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Eliseo aparentemente ya era aceito como un sucesor de Elías. Ya estaba trabajando, ya estaba así, viendo cómo hacer. Y toda su fama fue conocida en todo Israel. Pero por suerte de Eliseo, que era un hombre en espíritu, un hombre que captaba las antenas del Espíritu Santo. Él lo miró, Elías subir, y fue ahí la convicción que él tuvo que iba a tener lo que había pedido. Jesús dijo, tú no tienes, pero todavía pides y lo agradeces, que tendrás. Entonces, Eliseo, él estaba en espíritu para lo pedir, porque sabía que era necesario para su ministerio, y ya sabía que lo tendría, porque él iba a ver, porque él era un hombre de espíritu. Su visión era otra, su manera de ver era otra. Nosotros debemos elegir, tenemos la visión humana o la visión del Espíritu Santo. Si optamos por la segunda, lo obtendremos. Y será más fácil trabajar en la obra de Dios. Porque no es por fuerza, no es por sabiduría humana, y sí es por el Espíritu de Dios que nosotros vamos a trabajar. Amén. Eliseo insistió hasta el fin acompañar a Elías. En todo su ministerio no cansó, no quiso regresar, no quiso volver en su decisión que había tomado. Y eso es lo que nosotros podemos aprender, no volver atrás, seguir lo que nosotros decimos. Eso vale para mi propia persona. Muchas veces nosotros vemos la condición, no puedo, ya quiero desistir, quiero volver hacia atrás. Es para nosotros optarmos por la fe, porque nosotros debemos trabajar y vivir por la fe, porque es un hombre justo que vive por la fe. Amén. Amén. Jesús ha operado muchos milagros. Un día ele se deparó con un hombre, un ciego de Jericó, y también con un hombre cojo. Si nosotros queremos algo delante de Dios, nosotros debemos pedir, como leemos Mateo 7, versículos 7 y 8. Ser ousados en nuestras peticiones, pero desde que sea la voluntad de Dios. Pero Dios espera que de nuestra boca salga la petición exacta de lo que queremos, cómo queremos y de qué forma se quiere. Nosotros muchas veces tenemos experiencia de que pedimos bien y recibimos el bien. Pero a veces pedimos por las medias y recibimos por las medias. O si no pedimos nada, no recibimos nada, porque no pedimos, porque no abrimos nuestra boca. ¿Cómo nosotros podemos probar que Él quiere que nosotros escuchemos nuestra petición? Cuando Jesús se deparó con el ciego, Jesús sabía que él era ciego, pero Jesús lo preguntó, ¿qué quieres que yo te hagas? Ahí el ciego le dijo, Señor, yo perdí el mapa para ir al cinema. Entonces yo quiero que tú me guíes para ir al cinema. No lo pidió esto, porque era un hombre ciego. Pero Jesús le insistió y le pidió, ¿qué quieres? Es claro que yo quiero ver, ¿no es? El hombre cojo, ¿qué quieres que yo te hagas?
eu quero que compre uma sapatilha nova para jogar futebol. Também não, era cojo. Como poderia? Então, uma petição concreta e certa, assim como foi de Eliseu. Nós devemos aprender muitas coisas, e para poder ter êxito em nosso ministério é submissão, humildade e obediência. Jesus te pergunta hoje: ¿qué quieres? Assim como perguntou Elias para Eliseu: ¿qué quieres? Para Jesus não foi coisa dura. Para Elias dijo: coisa dura pedistes, pero lo concedió porque Eliseu tinha uma atitude diferente. Não estava solamente esperando que Deus lo concedera. Eliseu tomou uma atitude de ser sensível, de poder ter uma mirada espiritual, de poder acompanhar quando era que seu Senhor havia de subir, porque era a condição para receber. Não é porque Eliseu confiava em Elias, não confiava em homem, não confiava solamente que de sua partida ele ia receber, pero sabia que era necessário estar atento, que Deus ia utilizar a Eliseu, e para isso nós devemos estar atentos para ser utilizados por Deus. Um ato de mais obediência. Antes disse que 1 más 1 para Deus não é 2, pero 1 más 1 é 1. Também uma atitude com obediência, ou crer em Deus com submissão, confiar em Deus com humildade. Deus vai prosperar isso em 30, 60, em 100. Isso é uma parte de uma parábola que ele vai cambiar, vai te bendecir. Pero nós podemos ter prosperidade em tudo que nós hacemos, seja nas coisas de nosso trabalho, aqui em terrenal, ou também ministerial. Deus quer te bendecir, quer sanar seu coração, quer preparar seu coração, quer que tu seas o sucessor de aquele que está te confiando. Jesus te diz: agora nós somos o quê? Somos a igreja. E qual é a função da igreja? É hablar a outras pessoas que há salvação, há esperança. Depois de Elias partir, Eliseu começou a dizer que havia Deus, que Deus era justo, que Deus era santo. Arrependam-se. Isso foi o que Eliseu havia de fazer e lo hizo bem. Nós também devemos fazer o que Deus nos ensina a fazer: levar as pessoas ao arrependimento, mostrar que há salvação. Eliseu tinha uma visão espiritual. Vamos abrir 2 de Reis, capítulo 6, versículo 20, capítulo 6, todos juntos, amém? E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu para que visse, e eis que estava no meio de Samaria. Outra parte disse aqui o mesmo, pero agora não estou encontrando, que diz assim, que havia um servo de Eliseu. Os seis souberam onde estava Eliseu e queria matá-lo. Então as tropas inimigas vieram e chegaram até onde estava Eliseu, e vieram armados. O rei da Síria veio com toda a tropa, e naquele momento o servo de Eliseu viu e teve temor. Tropas, inimigos, exércitos, vamos morrer. Mas o que disse Eliseu? O que disse o servo a Eliseu? Senhor, meu pai, estamos perseguidos, vamos morrer. Mas Eliseu pediu ao Senhor, rogou ao Senhor para que pudesse abrir os olhos desse servo. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo e viu, e eis que estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Da mesma maneira que Eliseu pediu para o servo abrir os seus olhos, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos também, para poder ver que não estamos a sós, não estamos desprotegidos. Mais do que isso, do que proteção, é a maneira de nós atuarmos, da maneira de nós vermos, da maneira de nós escutarmos, de maneira de agir. Devemos ter um caráter como Eliseu, uma atitude de Eliseu.
rejeitar tudo que tinha e seguir ao Mestre. Outro, não depender das coisas materiais. Seguir a Elias, o seu maestro, com toda fidelidade, com toda humildade. Outra, pedir e dar-se-vos-á. Ele pediu para que pudesse trabalhar não despreparado, não desarmados, mas sim preparados. Ele pediu a Deus e Deus o concedeu. Outra atitude, ver quando Elias subiu, é ter um sentir e uma visão, uma sensibilidade espiritual, para poder estar sensíveis a todo o tempo que Deus te falar. Essa foi a atitude de Eliseu. E a outra, por mais que nós outros estamos cegos, muitas vezes não vemos, muitas vezes que vemos que as pessoas são mais débeis que nós outros não podemos os diminuir, menosprezar, nos comparar, e sim pedir: Deus, abra os olhos dos meus irmãos para que possam ver, assim como eu estou vendo. Não digo eu a minha pessoa, como um ser espiritual. Hoje Deus quer mostrar o seu poder e a sua glória. Vamos orar. 神様はエリアを通してエリシャを選ばれました。 Dios a través de Elías ha utilizado Eliseo. エリシャは畑を耕してた。 Eliseo era um lavrador. 神様の働きのための準備ができている人ではなかったんです。 No era una persona trabajada para el llamado de Dios. でもエリシャは自分の牛も全部捧げて神様に従いました。 Pero Eliseo sacrificó, ofreció todos sus bueyes y obedeció a Dios. 私たちもその神様に従うために全てを捨てていくものとなっていきたいと思います。 Queremos también dejarlo todo para poder obedecer al Señor. 私たちは能力があるから神様に従うんじゃない。 Nosotros no queremos obedecer a Dios porque tenemos capacidades. ただ神様を信じる、その聖霊に満たされて信仰によって主に従っていくのです。 Porque solamente creemos en Dios y queremos obedecer a través del Espíritu Santo. その神様の霊に満たされて神様の働きをしていくことができます。 Porque a través de la llenura del Espíritu Santo podemos avanzar dentro del ministerio de Dios. 私たちもその神様の働きをするための霊を受けようではありませんか。 ¿Será que no es para nosotros recibimos el Espíritu para poder trabajar en el ministerio de Dios? 主に求めていきましょ Vamos a buscar al Señor. う。そして主を見続けましょ Vamos a continuar mirando al Señor. う。主の御声を聞きましょ Vamos a escuchar su voz. う。そして主から聖霊の油注ぎを受けましょ Y vamos a recibir la unción que viene de Dios. う。賛美をしてその後主を求めてまいりましょう。 Mientras alabamos, después vamos a buscar al Señor. エリアの後にエリシャが立てられました。 Después de Elías, Eliseo fue ungido profeta. 私もエリシャが欲しいです。 Yo también deseo Eliseo. 私一人ではやっていけません。 Solo yo no puedo. 体がいくつも欲しいです。 Yo deseo muchos cuerpos. 今日ここに来るときそんなことを考えながら来ました。 Y viniendo para acá, yo pensé en este punto. ですね。そして私もやがて年を取ります。 Yo también llegaré a una edad avanzada. やがては引退しなくてはなりません。 Tengo que abandonar. ですね。まあ天国に行くこともあるかもしれない。 Tal vez yo voy para el cielo で antes. もこの働きを誰かが続けなくてはならないんです。 Pero alguien tiene que continuar este ministerio. ですね。エリアもずっといるわけではありません。 Elías no tuvo todo el tiempo. ですね。エリアにもエリシャが必要でした。 Para Elías necesitó Eliseo. 私にもエリシャが必要です。 Yo también necesito Eliseo. 今そういう人たちが育っていることを信じます。 Yo creo que estoy cuidando de esos Eliseos. ですね。本当にこの皆さんの中からもさらにこの神様の働きを続けていく人が起こされるように。 Que Dios pueda hacer con que de aquí salgan personas que trabajen para el ministerio de Dios. そうです。そのことを本当に心から祈っています。 Y yo oro de todo el corazón sobre este asunto. パウロがテモテにその働きを委ねたように、 Así como Pablo entregó su ministerio para Timoteo,
エリシャにはごめんなさい、エリアにはエリシャ、 Y Elías se entregó para Eliseo. モーセにはヨシュア、 Moisés para Josué. そしてパウロにはテモテ。 Y a Pablo a Timoteo. 次の世代、働きを担っていく人たちが必要で Es す。 necesario criar y hacer con que las personas salgan para el nuevo ministerio de la nueva generación. 神様はそういう神様の器となる人を探し求めています。 Dios procura y busca instrumentos. それはもちろん、いろんな条件があるかもしれませんが、 Hay condiciones. 何よりも本当に自分自身を神様に捧げて、そして神様にお仕えする人が必要です。 Pero más que cualquier otra condición es necesario una persona quererse entregar y servir. 神様はアビリティを必要としているのではありません。 Dios no necesita del avivamiento. アビリティですね。 Habilidades. アビリダーですね、はい神様が必要としているのはアベイラブルな人です。 Capaz de hacer. ね、このアビリティではなくて、 No es habilidad. ねアベイラブルでアベイラブルが必要です。 Personas que desean hacer. わかりますか？似てますけどもかなり違いますね。 Se parece pero un poco distinto. 神様は何でもできる方ですから、 Dios puede hacer de todo. あなたの力を必要とはしていません。 No necesita de las fuerzas de ustedes. あなたの助けは必要ではありません。 Dios no necesita de la ayuda de nosotros. 神様は何でもできるんですから、 Dios puede hacer todo. あなたがいなければ何もできないということではありません。 No es un Dios que si nosotros no estamos, Dios no puede hacer. あなたの能力が必要なのではなくて、 Dios no necesita nuestras capacidades. 神様は私を使ってくださいと明け渡す人が必要なんです。 Dios necesita de las personas que entregan diciendo, Señor, yo te entrego a ti. そうですね。今日本当に一人一人が神様に自分自身、体も心も人生も捧げていただきたいです。 Y le pido que cada uno pueda entregar su cuerpo, alma y espíritu. アメン。 Amén. はい、ごめんなさい、長くなりました。最後の祝福のお祈りいたし Ahora, ます。 bendición final. ハレルヤ、主を感謝します。主を感謝します。Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros eternamente. Amén. Amén. Aleluya.